Con nosotros el urólogo Alejandro Urresti en esta mañana. Alejandro, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Braulio. Buenos días a todos. Bueno, tenemos un título muy particular hoy, ¿eh? La cistitis de la luna de miel. La cistitis de la luna de miel, ¿no? Un título, un nombre para una entidad un poco poética, por decirlo de alguna manera, pero que de alguna manera expresa ¿qué significa este síndrome? Es un síndrome que se caracteriza principalmente por la aparición de cistitis, como dice su nombre, pero que está relacionada con un aumento en la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Cuándo ocurre esto? Una enfermedad de la mujer, básicamente, ¿no? Y ocurre cada vez que la mujer, por diferentes razones, aumenta su frecuencia de relaciones sexuales. Y eso no siempre tiene que ser en una luna de miel, pero puede ser en situaciones semejantes. Por ejemplo, en un viaje de fin de curso, cuando se reencuentra con su pareja, si su pareja trabaja en otro lado, por ejemplo, o en unas vacaciones. Bueno, cada vez o en un cambio de pareja, se suele ver también frecuentemente, cada vez que esa mujer hace un cambio, hace un aumento en la frecuencia de sus relaciones sexuales, aparece este síndrome, esta enfermedad que se denomina cistitis. Cuando hablamos de infecciones urinarias, hablamos de las mujeres y también tenemos que hablar del impacto en los hombres. Sí, pero en este caso fundamental, que está relacionado con la frecuencia, con el aumento de la frecuencia de las relaciones sexuales, no existe la misma relación, porque en el varón aparecen otros mecanismos de defensa, principalmente relacionados con la uretra larga, el pene que alberga la uretra, que es un conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior. Al ser más larga, al tener más extensión, gracias a la existencia del pene, se defiende mejor de este tipo de infecciones. Lo dijiste bien, la cistitis es una infección urinaria, es importante saber eso porque hay personas que conocen el síndrome y no lo relacionan exactamente con una infección. Entonces a veces banalizan la entidad y en algunos casos se pueden agravar estas infecciones, como por ejemplo a través de que los mismos gérmenes que producen la infección en la vejiga asciendan por las vías de los conductos que excretan la orina del riñón hasta los riñones y producir infecciones más graves. Por lo tanto, el mensaje es principalmente que la cistitis es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad bacteriana. Normalmente estos gérmenes son de la propia paciente, viven o colonizan el área alrededor de la zona genital y por movilización de estos gérmenes que se producen durante las relaciones sexuales, algunos de ellos ascienden por las vías urinarias produciendo infección de la vejiga. Y produce este síndrome que se llama cistitis, que prácticamente yo no lo explico mucho porque la mayoría de las mujeres ha tenido alguna vez una cistitis, entonces sabe muy bien cómo es. Ardor para orinar, orinar a cada rato, tener la sensación siempre de deseo de orinar, tanto que algunas pacientes consultan diciendo no puedo orinar, porque es tan frecuente la ida al baño que apenas se puede orinar un chorrito, muy poquito volumen, y la paciente a veces interpreta eso como que no está pudiendo orinar directamente. Incluso en algunos casos puede ocurrir alguna salida de sangre junto con la micción. Eso es importante explicarlo, que no aumenta la gravedad de la infección. Alejandro, ya que hablamos del impacto de las relaciones sexuales, ¿el preservativo puede servir como prevención? Bueno, la cistitis es básicamente una infección que se produce por un mecanismo mecánico, digamos, por un traslado de gérmenes. Y generalmente los gérmenes son de la propia paciente, por lo tanto no se considera una enfermedad de transmisión sexual. ¿Sí? Está relacionado con esto de la frecuencia de las relaciones sexuales debido a esa movilización de gérmenes que se producen. En general son gérmenes intestinales. Más del 80% de las infecciones urinarias bajas, cistitis, en la mujer se deben a gérmenes intestinales que son de la propia paciente y que de alguna manera han ingresado al aparato urinario. Está bueno esto de mitificarlo porque
por allí se puede pensar que el preservativo ayuda y en este caso, bueno, nos está dando la explicación, ¿no? Claro, porque no es una enfermedad que se transmite de una persona a la otra. Y después existen también otras entidades que nosotros denominamos pseudocistitis o falsa cistitis, ¿no? Que son entidades que tienen que ver con el mismo síndrome, es decir, los mismos síntomas, el ardor, la molestia para orinar, orinar más seguido, pero que se deben a irritación del meato uretral, del orificio de salida de la orina en la mujer. Y esa irritación puede ser simplemente mecánica, por este mismo aumento de la frecuencia de relaciones sexuales, o puede ser, por ejemplo, por otra enfermedad. En general, enfermedades inflamatorias de la vulva, como las vulvovaginitis, las vulvovaginitis candidiásicas, las enfermedades micóticas, por ¿La hongos mujer que se lo producen. puede diferenciar fácilmente o es No. necesario recurrir a un especialista? No es tan fácil diferenciarlo porque, te repito, los síntomas son muy parecidos. Entra dentro de ese grupo de síntomas que ellas llaman cistitis. Muchas veces incluso toman antibióticos y con los antibióticos comunes no se van. No se van porque no tienen que ver con los mismos gérmenes y necesitas muchas veces una consulta al urólogo o al ginecólogo. Bueno, esto vale la pena recalcarlo, porque si no, se puede caer, como siempre decimos, y como pasa con otras enfermedades, en la automedicación, Sí, claro, al claro. detectar síntomas Ojo, similares. Ojo, siempre existe lo que se llama la automedicación que está supervisada por el médico. ¿Qué pasa? Estoy diciendo que es una enfermedad muy frecuente, que es una infección que se repite con cada cambio de hábito en las relaciones sexuales. Bueno, muchas mujeres repiten eso varias veces durante su vida. Incluso algunas repiten 1 o 2 veces al año Ujú. estas infecciones. Entonces, a veces lo que nosotros los médicos hacemos es hacer un análisis, detectar cuál es el germen, la sensibilidad a diferentes antibióticos que tiene ese germen y después instruir a la paciente en la automedicación. No la automedicación per se o por preguntarle al farmacéutico, sino a través de esto se sabe qué germen es, qué antibiótico es el que a ella le va a venir bien particularmente. Uno le indica y le dice, mira, cuando te pase esto, iniciás el tratamiento al primer síntoma, ni me esperes. Eso es muy importante, por esto que te decía recién, que muchas veces estas infecciones se banalizan y luego progresan a infecciones más graves por no tratarse a tiempo. Ujú. Por Entonces, tratarlo con cierta ignorancia también, ¿no? sí, lo que pasa es que muchas de estas cistitis realmente a veces se autolimitan. El cuerpo tiene, el organismo tiene elementos como para defenderse de estas infecciones. Ujú. Fíjate que estos síntomas que yo hablaba, de orinar muy seguido, del ardor para orinar, de la urgencia para ir a orinar, incluso incontinencia a veces de orina en forma aguda, ¿qué significa? Que el cuerpo se está defendiendo. El cuerpo tiene 2 formas de defenderse de las infecciones urinarias. Una es aumentando la frecuencia de las micciones, que te dé ganas de orinar a cada rato, porque el mismo paso, el mismo barrido que hace la orina al salir, se lleva a los gérmenes. Ujú. Y el otro mecanismo de defensa están las paredes de la vejiga. Las paredes de la vejiga tienen mecanismos de defensa que actúan cuando la vejiga está vacía, es decir, cuando se ponen en contacto con los gérmenes. Así que la naturaleza es sabia y nos manda al baño a cada rato Ahí está. y nos hace vaciar la vejiga frecuentemente. Bueno, fueron explicaciones muy claras y consejos muy útiles. Alejandro, como siempre, un placer tenerte acá. Muchas gracias, que tengan todos buen día. Bueno, el urólogo Alejandro Urresti hablando con nosotros de la cistitis.